Hola queridos amigos, mi nombre es Evelyn Valdés. Bueno, quiero como antesala contarles que estamos por inaugurar en COICOM RL, la Cooperativa de Medios de Guatemala, un podcast titulado Coop Stories. Sabemos que el cooperativismo es ese movimiento que se encarga de impulsar la actividad de las cooperativas y se entiende, por supuesto, que el cooperativismo es el movimiento o la doctrina que impulsa la promoción, organización de las cooperativas, que son sociedades autónomas cuyos integrantes buscan satisfacer una necesidad en común. El movimiento cooperativo como tal nace en 1844 por un grupo de tejedores que se quedan sin trabajo y saben que esto se da porque se dio un movimiento de cambio de la modernidad de la industria. Se funda la primera cooperativa de consumo. Esto se da, por supuesto, en Inglaterra, y luego hay registros de que se fundan las primeras cooperativas en Centroamérica y México, países andinos, donde la organización cooperativa recibió una influencia muy grande de misioneros, ¿verdad? Sabemos de historias de cooperativas que tienen más de 50 años, que a través de las personas que hacían misión en nuestro país se fundaron cooperativas de ahorro y crédito que hoy tienen más de 50 años de existencia. Gracias a los suizos existe una de las mejores cooperativas lecheras en Guatemala, que está en Totonicapán, es Xelac, y vemos que la influencia de lo que ellos pudieran aportar para Guatemala fue de suma importancia. Lo que hace el movimiento cooperativo es dar respuesta a la exclusión. También ha sido una solución viable en los últimos tiempos con el tema de la migración, y sabemos que quienes integran principalmente o integraban principalmente este movimiento eran personas campesinas. Se dice también, en lo que he encontrado como historia, que en la segunda mitad del siglo XX se promovieron las formaciones de cooperativas para el reparto agrario, la colonización y la construcción de viviendas. Así también no se ha dejado de lado la comercialización de productos agrícolas. Principalmente esto se suscitó en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en Nicaragua, en Guatemala y en otros países. Hablamos un poquito del origen. Sabemos que el 28 de enero de 1903 el gobierno de Guatemala, mediante el decreto 630 referente a la ley de sociedades cooperativas, impulsó la creación de estas. Sabemos que dentro de esta información, con el propósito de fortalecer los recursos y cubrir pagos de indemnizaciones, para 1906 se creaba la Ley Protectora de Obreros, que reguló las cajas cooperativas de socorro. En 1944 se da una expansión de las relaciones capitalinas en el país después del gobierno del general Jorge Ubico, quien liberaba la mano obrera en ese entonces. Durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, en 1945 a 1951, y bajo el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue suscrito posteriormente en 1951 a 1954, se terminó de abolir el trabajo forzado. Pero todo esto tiene un marco que se crea posterior con el Departamento de Fomento Cooperativo, adscrito en ese momento al Banco del Crédito Hipotecario Nacional mediante el decreto 146, y se crea en 1946 las primeras cooperativas en Chiquimulía, Santa Rosa, en Sanarate, en El Progreso. Para 1949 el Congreso de la República aprobó la Ley General de Cooperativas, que se amplía de forma jurídica el fomento cooperativo, y en 1953 se sustituye el Departamento de Fomento, que ya existía, por una oficina específica en el Ministerio de Economía y Trabajo. Estos cambios fueron coincidiendo con nuestro régimen político, y vemos que el tema de las cooperativas realmente no tuvo un papel importante durante esta época. Para 1956 se reactivaron las funciones del Departamento de Fomento Cooperativo dentro de la Superintendencia de Bancos, y que en su medida se adquiría un poquito mayor de relevancia, ya que las actividades cooperativas estaban prácticamente inactivas. Para 1959 se retoma el tema gubernamental de las cooperativas en el Ministerio de Economía, con la excepción de las cooperativas agrícolas y pecuarias, que eran atendidas específicamente por el Ministerio de Agronomía. Entre 1964 y 1965 la OIT contaba con al menos 80 expertos en cooperativas que trabajaban ya en 40 países,
y para 1965 esta organización incluyó dentro de su programa el papel de las cooperativas en el desarrollo económico y social de los países como el nuestro en vías de desarrollo. Para ese año también se generó a través de la Asamblea de las Naciones Unidas un pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Para 1968 se adopta la resolución de la OIT y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas que aumentaban el apoyo al movimiento cooperativo para que éste pudiera contribuir de mejor manera al desarrollo económico de nuestro país, por supuesto, y de los países que estaban dentro de este sistema. El auge del cooperativismo sí se dio para esa época, en 1966, y vemos que en Guatemala se había considerado que la institución cooperativa tenía o se sentía como un sistema frágil, fluctuante ante los cambios que se habían dado desde la creación de este movimiento y adoptar iniciativas políticas que pudieran en algún momento respaldar al movimiento cooperativo a lo largo de nuestro país. Las actividades de cabildeo se realizaban por la Fundación de Federaciones Cooperativas, que era la antecesora de la Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, que es conocida como la CONFECOP, que coayudaron al Congreso de la República en ese momento a que se promulgara la Ley General de Cooperativas, que ya estaba prevista y se dio en su momento para 1978. De eso ya son 46 años de la creación de esta ley, que fue un decreto legislativo, el 8278, donde el cooperativismo adquirió relativa independencia y autonomía, ya que la nueva ley le daba vida al Instituto Nacional de Cooperativas, que conocemos hoy en día como el INACOP, el ente estatal descentralizado, autónomo, que se encarga de ser el rector de las cooperativas y el movimiento cooperativo en Guatemala. Adscrito a este órgano fiscalizador y de vigilancia también se crea la Inspección General de Cooperativas, que conocemos también quienes estamos en este movimiento como INGECOP. Con la creación de esta ley aparecían actitudes gubernamentales positivas, iniciativas que promovían y coordinaban también a estos primeros misioneros que fueron quienes influenciaron el movimiento cooperativo en Guatemala. El cooperativismo ha sido un movimiento que le ha dado muchas cosas a Guatemala. Según los datos del INACOP, somos más de 2.668 cooperativas activas en el país. Esto suma más de 3 millones de ciudadanos que somos asociados a una cooperativa, lo que representa el 7.3% del Producto Interno Bruto del país. Para tener como datos históricos, dentro de una información que presenta la CONFECOP en el año 2012, ellos referían que dentro del movimiento cooperativo en los empleos generados, tantos permanentes como temporales, correspondía al 76% dentro de las cooperativas de ahorro y crédito del país. Luego le seguían las cooperativas agrícolas en el tema de producción y artesanías, y esto tiene que ver con tema de comercio. De nuevo, el tema económico que ha sido un aporte de las cooperativas. Cuando hablamos de equidad de género, ha sido un tema que se ha venido desarrollando con mucha presencia en los últimos años. Somos un país netamente dirigido por hombres en todos los sectores, ¿verdad? Y cuando se abre la brecha o la oportunidad de que las mujeres integremos esto, también se entiende que dentro de las cooperativas, como datos históricos, para 1993 el 24% de los socios eran mujeres. 25 años después la participación femenina se triplica al 82%. Y eso demuestra, por supuesto, que tanto la participación de las mujeres en las cooperativas de producción y artesanías representaban un 61%, de vivienda un 48%, de ahorro y crédito 43%, de consumo 33%. Y esto nos dice que cuando las mujeres también están dispuestas a que se nos permitan espacios donde podemos aportar también nuestros conocimientos, ya para este año 2025, hablando de esta declaración de la ONU que mencioné anteriormente, vemos que se promueven nuevamente aspectos fundamentales
en el sector cooperativo. Podemos decir que dentro del cooperativismo y los principios éticos centrados en los intereses por las comunidades, el bienestar colectivo, la educación, la formación individual, dentro de las propuestas que tenemos como COICOM RL en esto que se presenta como el podcast dedicado al tema cooperativo. Queremos a lo largo y ancho de Guatemala visitar a esas 2.668 cooperativas. Queremos que nos cuenten cuándo se formaron, cómo se formaron, quiénes los integran, cuáles son los objetivos que tienen, qué es lo que les hace falta, porque también creemos en el tema de la visibilidad a través de contarnos su historia. Nos gustaría invitarlos a que ustedes participen en este nuevo podcast dedicado a las cooperativas. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Pueden escribirnos a través de Facebook, nos encuentran como COICOMGT. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico coicomgt@gmail.com y de esta manera, si nos dejan sus datos, su nombre y un número de teléfono, nosotros podemos estar en contacto con ustedes porque nos interesan que nos cuenten su historia. Nosotros llegamos hasta donde ustedes estén. Somos una cooperativa muy joven, pero realmente lo que buscamos es el espacio para visibilizar lo que han creado, lo que han beneficiado a sus comunidades y a sus asociados. También nos interesa conversar con los asociados que han crecido a través de ese préstamo que hizo la cooperativa, a través de esa vivienda, a través de esos productos artesanales o de consumo que benefician a nuestras comunidades. Los principios cooperativos que tienen, los objetivos en comunes que esperan alcanzar o individuales, pero sabemos que todo se trabaja en conjunto. Nos gustaría contarles que ya tenemos las primeras entrevistas. Ha sido un programa pregrabado con quienes están en el Congreso, con quienes están al frente de las instituciones como INACOP, con INGECOP. Tuvimos una entrevista con el ex fiscalizador de INGECOP, ¿verdad? Y él nos contaba cosas interesantes. También queremos conversar con esas instituciones no gubernamentales extranjeras que han beneficiado de una u otra manera a las cooperativas con programas que nos han permitido alcanzar temas de educación o temas de crecimiento dentro de todo el movimiento cooperativo, ¿verdad? Sabemos que la agenda del movimiento cooperativo asegura temas importantes a nivel de legislación. Por el momento todavía no han habido avances con las últimas reformas que se han propuesto a nivel de Congreso. Vamos a seguir esa pista para poder contarles qué es lo que está aconteciendo y de qué manera pueden o no beneficiarse el movimiento cooperativo para seguir creciendo dentro de nuestras comunidades, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestros adolescentes, en temas de educación, en temas culturales, en temas de expansión, que al final nos permiten a través de la economía incorporar agendas que nos permitan alcanzar el desarrollo económico y social que esperamos los guatemaltecos. Con el apoyo de nuestros dirigentes, dentro de lo que hablaba la ONU, que quieren lograr una equidad de género, es un paso que vamos logrando día con día, ¿verdad? Cada vez las mujeres nos vamos sumando. Yo estoy dentro de la cooperativa COICOM RL y ocupo el cargo de la presidencia. Han confiado para poder desarrollar este cargo, pero no soy solo yo, ¿verdad? Estamos unidos, un grupo de personas, hombres y mujeres, que velamos por querer promover y visibilizar el movimiento a través de personas que creemos que la comunicación es un puente final entre las organizaciones, el gobierno, las instituciones nacionales, internacionales, y que si visibilizamos nuestras necesidades podemos alcanzar cosas importantes. La educación es otro de los objetivos que se lanzan durante esta propuesta de la celebración en el año 2025 como el año del cooperativismo. Lo que se busca es que se fomente la transparencia y la participación de la toma de decisiones en el sector cooperativo. Así que vamos a ir contándoles a lo largo y ancho de nuestras experiencias con las cooperativas independientes, las cooperativas que están dentro de una federación y, por qué no, las confederaciones en nuestro país. Así que les recuerdo
Yo voy a ser su host. Eso quiere decir que voy a estar conversando con quienes me permitan llegar a sus cooperativas, a sus comunidades, a sus asociados a través del podcast Coop Stories. Así que los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, nos encuentran también en Facebook, nos encuentran también en Instagram. Nos siguen como COICOM GT, así estamos registrados, ahí aparece en pantalla para que ustedes se puedan poner en contacto, y si ustedes quieren que los entrevistemos, que contemos quiénes son ustedes, qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho y cómo han logrado ser un ejemplo para otras cooperativas, nosotros estaremos más que gustosos de llegar hasta ustedes. Así que en nombre del Consejo de Administración, de nuestros fundadores y del mío propio, por supuesto, estamos muy agradecidos a quienes ya nos han permitido llegar hasta esas cooperativas y contarnos su historia. Nosotros queremos visibilizar el movimiento cooperativo, ese es uno de nuestros objetivos principales. También queremos ser precursores de la educación cooperativa. Tenemos cursos que ofrecemos a las cooperativas, estrategias de comunicación, ese es nuestro rubro principal. Y podemos ayudar a visibilizar todo ese trabajo que ustedes han logrado hacer durante tantísimos años en Guatemala. Así que muchísimas gracias. Este es el pie que damos de bienvenida para este primer capítulo de la historia del cooperativismo en Guatemala. Y estaremos llegando hasta ustedes a través de las redes sociales. Cada jueves a las 7 de la noche se lanza un capítulo nuevo de Coop Stories. Así que si les gusta, si no les gusta, sus opiniones positivas o negativas, nosotros las recibimos. Queremos hacer un buen trabajo. Por favor, cuéntenos a quién quieren que entrevistemos. También con mucho gusto vamos a tener ese espacio de entrevista para poder compartirlo. Muchas gracias y hasta pronto. En COICOM RL, la cooperativa de medios que innova en la comunicación cooperativista, nos dedicamos a conectar, informar y potenciar a nuestra comunidad cooperativista con estrategias creativas y efectivas, a través de social media, campañas impactantes y una comunicación de valor. Impulsamos el crecimiento y la visión cooperativa. COICOM RL. Comunicando con propósito. Únete a la conversación y construyamos juntos un futuro cooperativo.